Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno estar en casa. Qué bendiciones siempre que podemos reunirnos y adorar juntos al Señor. Creo que todos pudimos experimentar un tiempo muy especial en la alabanza y también en los testimonios. Me bendijo mucho el testimonio de Heidi y me ministró mucho lo que compartía el profeta Martín, y me enterneció mucho el testimonio de Grace, porque es una niña tan entendida y como ella quiso darle gracias al Señor por este día. Normalmente cuando estamos de cumpleaños estamos esperando que alguien más nos diga algo, pero qué lindo ver el corazón de una niña que lo que anhela es darle gracias al Señor frente a la congregación, de que si está aquí y tiene un año más, es por la gracia de Dios. Y esta mañana también quiero bendecir a la flor más bella de todas las flores, a mi mamá. Hoy está de cumpleaños, sé que está conectada. Mamita, que recibas este día, sobre todo en la presencia del Señor, el amor que te constriñe, el amor que lo llena todo. Te bendigo con todo mi corazón, mamita. Y esta mañana el tema que me dieron es un tema que amo, la intercesión, y yo quiero hacerles una pregunta, porque creo que es importante que nosotros podamos identificar a los intercesores en medio nuestro. ¿Quiénes son intercesores aquí, amados? ¿Me puede levantar su mano? Ajá, muy bien. Gracias, amados. Para los que no levantaron la mano, todos somos llamados a interceder, absolutamente todos, porque nuestro principal ejemplo y la naturaleza de Cristo es ser intercesor. Él es el que intercedió por nosotros, el que murió en la cruz del Calvario para que ahora pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y como ahora tenemos su naturaleza, es algo que amamos, interceder por otros. La diferencia entre una oración personal y la intercesión tiene que ver que en la intercesión nos ponemos por otros. Y eso me conmueve tanto porque es olvidarnos, es no ser egoístas y solamente estar orando por lo nuestro, sino que orar por lo de alguien más. Y en eso radica la intercesión, ponernos por alguien más. Entonces, le leo aquí en mis notas, ¿qué es intercesión? Tomar el lugar del otro, ponerse en su lugar para suplicar o defender su caso, motivado solamente por el amor y la misericordia. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Colocarnos delante de Dios en favor de otra persona, iglesia, ciudad o nación, eso es intercesión. La intercesión es para toda la iglesia y no unos cuantos. En Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, hablando de la intercesión y de que oremos los unos por los otros, qué lindo, amados, es poder decirle a un hermano: hermano, estoy pasando por esto, por favor ora por mí. Qué lindo es poder tener esa confianza como familia espiritual que somos, como un cuerpo. El viernes pasado, una hermana nuestra nos compartía en el momento en que su hijo le llamó con una dificultad y que ella dijo: ¿a quién le pido? Porque ella sentía que sola no podía, que necesitaba fuerza, porque cuando se trata de nuestra familia muchas veces no sabemos ni cómo orar porque nuestra alma está afectada. Y entonces ella le pidió a un hermano que, entiendo, nunca antes le había pedido, y la oración fue tan poderosa, la dejó en paz a ella, pero también a los 2 días ya tenía la respuesta. Por aquí está ese hermano. Entonces, amados, qué lindo es poder acercarnos a otros y pedirles oración.
A veces creemos que tenemos que decir siempre que todo está bien y esconder realmente las dificultades por las que estamos pasando. Somos un cuerpo y algo que nos une es poder también en los momentos difíciles pedir ayuda. Y nuestros hermanos, al ver la actitud de nuestros hermanos, qué lindo es. Y también es importante que cuando nos pidan oración, oremos, amados. Si nos comprometemos, oremos. Cuando alguien le dice, ay, hermana, estoy pasando por esto, necesito que ore, cuente con mi oración. Pero después de eso sucedió algo y usted se olvidó. Qué gran responsabilidad. Entonces necesitamos o tomar nota o mejor orar en el mismo momento. La intercesión es para todos y esto tiene mucho que ver, amados, con una posición muy conformista de parte nuestra en este sentido. Cuando sabemos que hay gente que ora y que ora con pasión, o sabemos que, le voy a poner un ejemplo, ¿cuántos saben aquí que hermana Mirna de Flores es una intercesora, una guerrera desde que yo llegué al ministerio? Yo sé que ella es una intercesora, es una guerrera. Entonces todos sabemos, hermana Mirna ore por esto, hermana Mirna ore por aquello, hermana Mirna ore por... Y hermana Mirna, ¿verdad? ¡Wow! Todo el día orando, porque siempre estamos buscando quién ora para ir donde esa persona. Pero ¿cuántos sabemos aquí que tenemos la autoridad en Cristo Jesús para nosotros orar? Llega un momento de tal comodidad que podríamos decirle, hermana Mirna, mire que veo al perrito que está caminando un poco de lado, por favor ore por mí. O sea, nos despreocupamos tanto que creemos que es la función de alguien más, hasta que le llenamos, ¿verdad? Y entonces el intercesor, y todos somos intercesores, puede cargarse, pero no es así el deseo de Dios, sino que todos podamos interceder, que todos nos salgamos de nuestra comodidad para poder interceder. En las Escrituras se nos exhorta a orar. La intercesión por los gobernantes. No le voy a leer todas las citas, pero en la Escritura se nos exhorta a orar por los gobernantes en 1 de Timoteo 2, 1, 2. Por el liderazgo, por los pastores, 2 de Tesalonicenses 3, 1. Por los enfermos, Santiago 5, 14. Por los enemigos, Mateo 5, 44. Por la iglesia en general, Colosenses 1, 9. Qué importante es que oremos por nuestros gobernantes, aunque no estén gobernando como quisiéramos. Es más, tenemos que orar con pasión por ellos, tenemos que clamar por los gobernantes, aunque no sean del partido que usted haya decidido votar, porque yo creo que aquí no hay ninguno que se vaya por alguna corriente política, ¿verdad? No, ¿verdad? No, yo creo que no, sino que somos dirigidos por el Señor para votar cada vez. Entonces necesitamos orar por nuestros gobernantes, por los pastores y líderes. Y aquí me voy a detener un poquito. Fíjese que con lo que aconteció hace unas semanas, que Ian tuvo, por acá estás, que chocaron a Ian. Yo estaba afuera, yo estaba en Danlí. Fue un impacto fuerte. Para mí me supieron dar la noticia, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por mi familia que supo darme la noticia. Porque en el momento en que yo llamo al pastor, porque todo el día había estado inquieta, pero en el momento en que lo llamo me dice, amor, mira, chocaron a Ian, quiero decirte, me dijo, amor, mira, Ian está bien, eso fue lo primero que dijo, lo chocaron, pero él está bien. Ah, ok, te dejo porque tengo que hablar con los de tránsito. Entonces, pues me quedé tranquila y dije, Señor, gracias. Yo me imaginé que era un golpecito, como que atrás del carro, yo cheque. Después llamo a Hansi, mami, Ian está bien, no te preocupes, que Ian está bien. Y usted ya sabe cómo somos las mamás, ¿verdad? Hansi, mándame una foto.
Entonces me manda la foto de la cara, él está acostado ahí, y entonces le digo, no, mándame la foto de todo el cuerpo. Me manda la foto, pero no le veía los pies. No, con todo y los pies, le digo, quiero verlo todo. Y entonces, cuando ya lo vi y él sonriendo y ella me llamó y él me habló, mami, estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Bueno, me quedo tranquila. Al rato, amados, ¿y el carro? ¿Cuál será el golpe? Hansi, mándame foto del carro. Mami, ahorita estoy muy ocupada. Mami, tranquilízate, todo está bien. No, perfecto. Y otra vez, Hansi, la foto del carro. En un ratito, mami. Pasaron 2 horas, ¿verdad? No, dije yo, voy a mover aquí mis... Hermano, usted sabe... sí, pastora, porque no me dejó de sonar el teléfono. ¿Usted sabe el accidente? Sí. ¿Usted por casualidad sabe si han posteado alguna foto o hay algún video? Sí, no tiene la noticia, ahorita se la envío. Amado, cuando yo veo eso... Amado, cuando yo veo la primera foto, yo dije, ¿qué le pasó al carro? Le falta toda la parte de enfrente. Y después me mandan la noticia donde verdad está el reportero diciendo, y él repite una y otra vez, esto tuvo que ser un milagro, esto es un milagro, ese muchacho está vivo por un milagro. Y yo me quedo, Dios mío, qué tremendo. Yo, Señor, gracias, Se lo habían llevado al hospital para hacerle exámenes y ya me enviaron, mami, todo está bien, tranquila, todo está bien. Mire, amado, con ese accidente, el movimiento espiritual que hubo es impresionante. Hay una hermana acá, mi hermana Aidecita, vive cerca del lugar donde fue el accidente. Ella dice que se escuchó pues el choque. Están tan cerca que todos los accidentes que hay ahí, pues ellos los escuchan. Ella estaba ocupada. Y entonces dice que de repente un tío de ella, él es nervioso, pero salió corriendo y tenía una urgencia porque dice que literalmente sintió como que Dios lo empujó, y él es nervioso. O sea, usted sabe que una persona nerviosa no se va a acercar a un accidente así fácilmente. Y entonces fue para sacar al muchacho del carro blanco. El hijo de un pastor vio todo, iba pasando, y él y el señor, el tío de Aidecita, sacaron a Ian. Una señora le sostenía la mano orando por él. Hermanos, ese día casualmente Hansi me escribe y me dice que le ofrecieron jalón de San Pedro a la Lima para venirse más temprano, porque ella se iba a venir con otro jalón. Y entonces le digo, sí, amor, está bien, venite. Y entonces se viene con Yoxan. No sé si todos lo conocen, pero él es abogado. Y con su novia María Fernanda, la hija de hermana Leslie de Cruz. Entonces, cuando llegan al lugar del accidente, amados, ahí mismo se bajó Yoxan. Él es el que empezó a llenar todo, el que trató con tránsito, mientras el pastor se hacía cargo de ver cómo estaba Ian y ver otros asuntos. Nunca Yoxan le había dado jalón a Hansi, precisamente ese día y a esa hora. Hermanos de la iglesia, en un momento estaban ahí viendo, ¿verdad?, que todo estuviera bien. El tío de Aidecita, una vez que vio que Ian estaba bien, se fue corriendo a su casa, y me dicen que lo escuchaban llorando, dándole gracias al Señor porque el muchacho del carro blanco estaba bien. Usted me va a decir que eso no es un movimiento espiritual, amados, algo poderoso, hermoso. Y sabe, mientras él estaba acostado ahí, le decía a Hansi, hay tanta gente aquí, yo lo que quiero es predicarles el evangelio. Y Hansi, tranquilo, primero vamos a ver que estés bien. Pero, amados, sucedieron tantas cosas en ese momento. Y cuando ya supo, bueno, el pastor me escribió y me dice, amor, ya le hicieron exámenes de todo, él está bien. En la casa, amados, han llegado almuerzos especiales para Ian, cenas especiales para Ian, churritos, el jugo que le gusta, mensajes. Ha sido una bendición. Pero yo quiero decirle algo. Yo sé
¿Cuántos intercesores de la casa oran por nuestra familia? Y ese día había una gratitud en mi corazón por la oración de cada uno de ustedes. Yo podía experimentar lo que es el poder de la oración. Por eso es tan necesario, amados, orar por los líderes. Yo espero que todos aquí, los que tienen pastores, oren por sus pastores y por sus familias, por los ministros de la casa. Eso es una cobertura, amados, un vallado a favor nuestro, y yo lo agradezco con todo mi corazón, porque cuando vi todo lo que había acontecido, yo dije: Señor, hubo un movimiento espiritual tremendo. Si lo vemos con ojos naturales, todo parecería casualidad. Una ambulancia iba pasando en el preciso momento y no venía para el accidente, solo es que iba de paso. Ahí mismo se bajaron y lo chequearon. Después, amados, usted sabe cuánto hay que esperar por tránsito. Iba pasando una patrulla de tránsito. Y, amados, no solamente quiero dar gracias por la vida de Ian, sino por la del otro conductor. No se hizo ningún rasguño. Yo no paraba de darle gracias al Señor porque no le pasó absolutamente nada. Ya fue la audiencia en tránsito y yo no sabía que el participante número 2 es el que no tiene la culpa y el participante número 1 es el responsable. Entonces, en cuanto entraron, declararon a Ian el participante número 2, y eso es favorable en muchos sentidos para él. Así que también en eso vimos la mano del Señor. El muchacho, el participante número 1, llegó con una actitud correcta y también dimos gracias al Señor por eso. Así que fue tanto el movimiento y tantas las personas involucradas. Yo los bendigo, les quería dar las gracias de todo corazón por sus oraciones, por su amor y por su cuidado. Entonces es importante la oración a favor de nuestros líderes. Es importante la oración por los enfermos. Cuando nos demos cuenta que en medio nuestro hay alguien enfermo, es importante que oremos. No nos cansemos de orar. Amados, a veces se nos hace muy fácil orar por aquellos que son muy cercanos a nuestro corazón. Pero de eso se trata la intercesión, de que nuestro corazón palpite por la necesidad de otro que ni siquiera es cercano a nosotros. Yo sé que todos aquí, o la mayoría, habrá experimentado eso, que no conoce a la persona, pero usted es conmovido a compasión y misericordia, y usted lo que quiere hacer es clamar y pedirle al Señor como que si fuera su hijo, como que si fuera su cónyuge, como que si fuera, su mejor amigo. Ese es el corazón de un intercesor. Quisiera hablar de los resultados que da la intercesión, porque nosotros oramos y queremos ver resultados, ¿verdad? Qué lindo es cuando tenemos la respuesta a una oración, cuando alguien está clamando por enfermedad, cuando alguien está clamando por algo que a mí me apasiona, ver matrimonios restaurados. Cuando usted ve que todo parece imposible, cuando ya están en medio de abogados, psicólogos, usted ve que aquello se mira imposible, pero usted empieza a clamar por ese matrimonio y de repente usted escucha el testimonio y usted ve la restauración. Ay, amados, eso yo sé que usted lo ha experimentado y eso es maravilloso. Uno levanta las manos y lo que dice: gracias Dios, porque es el único que puede transformar corazones, es el único que puede cambiar circunstancias, es el único que puede obrar cuando dos personas dicen hasta aquí. Pero si Dios no lo ha dicho, amados, siempre va a haber esperanza. Entonces, en la eficacia de la intercesión radican los resultados. Es importante saber que la palabra dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo, o sea, amados, que cuando nosotros oramos, tiene que haber eficacia en nuestra oración. Y dice del justo. ¿Qué quiere decir justo? Uno que está apartado para Dios.
Ya no militamos en el mundo y somos de bendición para el mundo, somos luz, pero estamos apartados para Dios. Hay una diferencia en nosotros. No puedo decir que soy la misma de hace 27 años que vine a Cristo, porque ahora estoy apartada para Dios. Mi manera de actuar, mi manera de conducirme es muy diferente a la manera en la cual yo era antes de venir a los pies de Cristo. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos si todavía seguimos apartados para Dios. Si comenzamos nuestra vida en Cristo consagrados, pero de repente, amados, nos apartamos, aunque sigamos viniendo a la iglesia y haciendo todas las cosas que normalmente hacemos en el Señor. Pero usted sabe internamente cuál es su condición. Entonces, si usted está apartado para Dios, consagrado para Dios y viviendo una vida que agrada al Señor, sabemos que podemos caer, pero nos volvemos a levantar porque Él está con nosotros. Pero si usted hace días cayó y no se ha arrepentido y usted sigue en ese lugar sintiéndose pecaminoso, que indigno, usted necesita acercarse al trono de la gracia y decirle: Señor, reconozco la vida que he estado llevando, te pido perdón con todo mi corazón. Amados, entonces somos justos, somos justificados, estamos apartados para el Señor. Entonces, en la eficacia de la intercesión radica en los resultados. Cuando nosotros intercedemos, movemos la mano de Dios. La oración tiene poder. Cuando Heidi estaba testificando, muy dulce ella, ¿verdad? Pero poderoso también. Ella decía: yo tenía fe. Nosotros podemos experimentar temor, pero la fe tiene que estar sobre todo temor. Nosotros en nuestra alma podemos decir: me siento insegura, siento temor. Pero cuando nosotros decimos: pero la palabra me dice esto, pero yo estoy segura que esto y esto va a acontecer, amados, cuando nosotros clamamos con ese nivel de fe, cosas poderosas suceden. Entonces tenemos que saber que nuestra intercesión tiene poder. En Éxodo 32, 1-14. Permítame un segundo. Sí, voy bien. En Éxodo 32, 1-14, del 1 al 14. Voy a tratar de leérselo bien rápido. Le dice el Señor a Moisés: baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacases de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Después el Señor le dijo: he visto lo terco y rebelde de este pueblo. Ahora quítate de en medio de ellos para destruirlos. Y Moisés intercede por el pueblo, y después vemos que la Escritura dice que el Señor cambia de parecer en cuanto a lo que se había propuesto. Amados, movemos la mano del Señor con nuestra intercesión. Quiero que tome en cuenta esto por algo que vamos a hacer después, pero yo quiero que usted esté convencido que cuando nosotros oramos, amados, puede cambiar el rumbo de una nación, de una ciudad, de una familia, aun cuando todo lo que se haya hecho como nación, como ciudad o como familia haya sido desagradable delante del Señor, y cuando nosotros oramos, el Señor puede cambiar su parecer. Si la ira llegó a tal punto, o sea, el pecado llegó a tal punto que el Señor no puede, y entonces cuando nosotros clamamos, el Señor puede cambiar el rumbo de esa nación, de nuestras ciudades, de las naciones y de familias enteras. La intercesión nos une como iglesia. En Éxodo 32, 1-14 se lo resumí para no leerle todo eso. La intercesión nos une como iglesia. Dios se revela a nosotros, aprendemos a conocerle, nos revela sus planes, nos muestra si hay algo oculto para desbaratarlo. Cambia circunstancias. Amados, nosotros podemos llegar
y orar con lista. Usted dice esto y esto. Y está bien que oremos por peticiones específicas, pero en la medida en que nosotros vamos intercediendo, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar cosas, nos empieza a mostrar planes de las tinieblas que están tramándose en lo oculto, y usted puede interceder por eso, orar por eso y desbaratar los planes del enemigo. Amados, cuando nosotros intercedemos hay sanidad, liberación, salvación. Fíjese que usted recuerda cuando Pedro en Hechos 12, 5 al 17, él es encarcelado y dice que el pueblo estaba fervientemente orando. ¿Cómo estaba el pueblo? Fervientemente orando. Estaba el pueblo diciendo: qué barbaridad, cómo lo metieron preso, y es que no tuvo cuidado, ¿no, verdad? ¿Estaba el pueblo solamente hablando de lo que había sucedido? No, estaba fervientemente orando. A veces cuando nos reunimos a orar, platicamos y platicamos y platicamos y platicamos y empezamos a ver todas las cosas naturales. Amados, cuando vayamos a orar, metámonos de un solo en la oración, porque a veces en la mucha palabra, ¿verdad?, ahí hay pecado y perdemos el foco de a qué íbamos, y entonces terminamos haciendo oraciones que ya no tienen la profundidad, porque ya pecamos, ¿verdad?, después de hablar tanto, y también de solamente comentar aquello que tenemos por conocimiento de una situación. Entonces, cuando vayamos a orar, no hablemos tanto, sino que metámonos en la oración y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele con lo que está pasando, cómo Él quiere que nosotros oremos, qué es lo que no hemos visto, que Él quiere que nosotros veamos. Entonces, yo quiero leerle en Hechos 12, 5 al 17. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él, la noche antes de ser sometido al juicio. Pedro estaba sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel les ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo Pedro pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad estaba sucediendo. Pasaron el primer y segundo puesto de la guardia y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto? No lo podía creer. Se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, me imagino que iba de camino cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que no fue a abrirle, sino que corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron. Como ella insistía, dejaron a la conclusión: debe ser un ángel. Llegaron, a la conclusión: debe ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Amado, qué tremendo esto. Muchas veces podemos estar orando y podemos estar clamando, y cuando llega la respuesta no la creemos y decimos: no creo, de verdad. Usted ha escuchado un chiste que es popular entre los cristianos, de esta iglesia que oraba para que un lugar de perdición se cerrara, y el lugar se cerró.
y este hombre se dio cuenta que esa iglesia oraba para que el lugar se cerrara. Y entonces fue ante el juez, los demandó a la iglesia porque el lugar se había cerrado por su oración. Y cuando llega, ¿verdad?, el pastor frente al juez, ya le exponen el caso y dice el pastor: no, si nosotros oramos, pero nunca creímos que eso iba a pasar. Entonces dice el juez: nunca había visto algo así, una iglesia que oraba pero no creía, y un hombre que no conoce a Dios y que creyó en el poder de la oración de una iglesia. Entonces, amados, nosotros tenemos que ser de aquellos que sí creen, que si nosotros estamos clamando por algo, tenemos que creer, y una vez que veamos la respuesta, celebrarla, porque a veces estamos tan acostumbrados a que todas las cosas se dan, amados, que se nos olvida celebrar. Vemos la sencillez del corazón de una niña como Grace, que pasa enfrente para darle gracias al Señor por un año más de vida. ¿Y cuántos de nosotros damos por sentado un año más de vida? O el día en que abrimos los ojos. Todo es un milagro, y en nuestras bocas siempre debería de haber gratitud por todo lo que el Señor es, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Como una iglesia de fe, deberíamos de celebrar las victorias antes de verlas. Eso es algo maravilloso, cuando usted sabe que Dios va a obrar, y usted empieza a adorar y a exaltar al Señor antes de ver la victoria. Amados, por eso es tan importante que cuando nosotros oremos con la revelación de que tenemos la autoridad, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, que no vamos a decir más: voy a ir donde fulano a que ore, porque a él sí Dios lo escucha. Amados, Él está atento al oído, sus oídos, están atentos a la voz de su pueblo, a la voz de sus justos. En cuanto usted clama, Dios lo escucha. No tiene que buscar a alguien más para que lo escuche. Cuando usted necesite fuerza del cuerpo, busque a alguien más, pero que primero usted haya encontrado el deleite que es entrar en las recámaras con el Señor, el deleite que es pasar tiempo con Dios, el deleite que es poder escuchar su voz, el deleite que es que en esa intimidad Dios le da identidad. Y usted ya no se siente allá tataranieto, después nieto, después hijo. Usted es hijo. Usted es hijo de un gran Padre. Usted es hijo por el poder de la sangre derramada de Cristo. Usted es hijo. Usted es parte importante del cuerpo de Cristo. Usted es hijo. Yo creo que muchos aquí venimos con heridas de rechazo profundas. Yo vine así a los pies del Señor. Pero cuando el Señor me reveló su identidad, yo supe que yo era hija. Amado, yo vine aquí, yo admiré tanto la oración y la intercesión. No podía admirar algo más cuando vine a los pies del Señor que la oración y la intercesión. No entendía. Amado, desde el primer día no entendía, pero había algo en mi espíritu que entraba en una paz y en un reposo. Amados, si usted está en esa condición, usted necesita saber que los deleites de la presencia del Señor son para usted. No es para unos pocos. No crea eso, es para todos. Ese es el anhelo del Señor. ¿Cómo lo va a encontrar? Amados, teniendo tiempos con Él. Usted no puede conocer a alguien si usted no tiene tiempos con Él. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado hablar mal de alguien? Pero cuando usted lo conoce, usted dice: esta persona es preciosa. ¡Qué corazón! ¡Qué lindo! ¿Cómo hay de Dios en esta persona? Pero ¿cómo nos pasó? Conociendo a la persona. Para conocer al Señor necesitamos pasar tiempos con el Señor. La paternidad de Dios la recibí a través de tener tiempo de intimidad con el Señor. La seguridad en Él que he recibido hasta ahora, amados, no fue a través de una imposición de manos, fue a través de conocerlo a Él
Y al conocerlo a Él, sé que es mi protector, sé que Él me da seguridad, sé que Él tiene un diseño para mí, o mejor dicho, me trajo aquí para yo caminar en el diseño que Él tiene. Amados, entre más tenemos tiempo con Él, más le conocemos, y esa paz que sobrepasa circunstancias, emociones, pensamientos, nos llena de tal manera que para aquellos que dicen, ay, si es un fracasado, para Dios, Dios dice es un victorioso. Y en cuanto lo conocemos, sabemos que lo que habíamos creído que otros decían de nosotros no era la verdad de Dios. Y entonces, amados, algunos dirían, ¿verdad? Les gusta esa palabra, entonces me empoderé. Y entonces ahora yo sé, amado, ahora tenemos la identidad de Dios. Eso es, cuando usted escucha, es que entonces me empoderé, es la revelación de quién somos en Él. Amados, aunque hayamos caído lo más bajo, nos levantamos y el Señor es tan maravilloso para revestirnos de su gracia. Si usted hace mucho tiempo atrás creyó que su buen tiempo ya había pasado, le tengo noticias esta mañana. Su buen tiempo apenas está comenzando. Su buen tiempo de conocerle, de amarle, de escuchar su voz, es en este tiempo, amados. Solo Él está anhelando que usted entre a la recámara secreta. Aleluya. Entonces, cuando oramos, oramos con fe. Yo quisiera, si alguien me da la hora, por favor. ¡Ah! No puede ser. Dios mío, no voy a poder con todo lo que tenía. ¡Wow! Qué tremendo cómo se fue el tiempo. ¡Ay, tan bello vos! Mire, ese camarógrafo de ahí me dijo, mami, yo voy a estar en la cámara, no te vas a mover mucho, ¿verdad? Así me miran. No, siempre me quedo en un solo lugar. Y él es el que me echa porras, al igual que todos ustedes. Ay, ¿sabe? Esta mañana, antes de venir acá, me conmovió la oración de mi esposo. Qué lindo es que los esposos oren por uno, ¿verdad? Y uno orar por sus esposos. Es muy importante, y orar por sus hijos y que sus hijos oren por usted. Y las palabras de mis hijas tan bellas. Entonces, vamos a ver, no voy a tomar todo esto, solamente leo rápidamente las características, algunas de las características que encontré que debe tener un intercesor. Tiene una relación estrecha con Dios, Filipenses 3, 7 al 8. Vive en santidad y obediencia, Colosenses 1:10. Sabe escuchar a Dios, Efesios 5:17. Ama a las personas y siente carga por sus necesidades, Gálatas 6:2. Amados, alguien que no soporta a la gente no puede interceder, ¿verdad? Hay gente que no soporta a otros. Necesitamos llegar a la raíz de por qué pasa eso. He conocido algunos casos. Ama la oración y cree en el poder de ella. Ama la palabra, Juan 15:7. Y quiero detenerme un poquito en esto rápidamente. Es emocionalmente sano. Hoy Jonah Lana oraba y decía, gracias por la sanidad emocional. Amados, es importante. En Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. Aquí no sucede, y sé que en ninguna de las congregaciones que están aquí, pero hay lugares que el grupo de intercesión, amados, viven una amargura. Y entonces imagínense el tipo de oración de condenación que hacen. Amados, ¿cómo tenemos que guardar nuestro corazón? Porque si nos toca orar por aquel que se ha levantado contra nosotros,
¿Cómo oraríamos? Señor, ráelo de la tierra. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar al que nos ama y al que no nos ama. Y si sabemos que está en una necesidad, qué importante es orar con sanidad. Amados, amar a nuestros enemigos es una de las pruebas tal vez más fuertes que vivimos, pero una vez que la vencemos, ¡wow! ¡Qué hermoso! Nosotros tenemos que amar a todos. No podemos guardar rencor ni resentimiento contra nadie, amados. Tenemos que perdonarlos a todos. Sea el tipo de cosa que nos hayan hecho, tenemos que perdonarlos, porque si no, de repente andamos amargados. Nuestra familia no nos soporta. ¿Y qué será lo que le pasa a mi mamá? Y ellos no tienen la culpa, sino que nosotros hemos permitido que la herida quede ahí y no la hemos sanado. Entonces es muy importante, y también es muy importante para un intercesor que sea una persona prudente. En otras iglesias, amados, allá por la China, los grupos de intercesión los usan para el chisme. ¿Te diste cuenta vos? ¡Ah! No te creo. Y te diste cuenta de lo otro. Y Dios mío, todos lo saben. Para orar, dicen, sí, te cuento para que oremos. Y al final platicaron, tomaron cafecito, comieron pan y no oraron nada, pero el chisme estuvo terrible, amados. No, los intercesores, todos nosotros aquí tenemos que ser la gente más prudente de toda la tierra. Amados, si nos confían oración, eso es para que usted ore. Si nos dicen que en el grupo de intercesión se ore, oremos. Y ese grupo, de ahí no tiene que salir, que no sea su conversación en el desayuno con la familia o en la cena, ¿verdad? Que sea algo entre usted y el Señor y el equipo al que se le confió esa petición de oración. Es importante la prudencia, amados. Y si nosotros reconocemos que hay una necesidad de curiosidad dentro de nosotros, pongámosla delante del Señor. Entonces, como ya tenemos que terminar, amados, yo quiero mostrarle la importancia de hacer vallado. Emily, ¿estás por ahí, verdad? Emily, ¿estás ahí? Eso, Emily. Emily, si puedes, por favor, poner la foto del vallado de piedras. Y quiero pedirle a alguien, a unos jóvenes señores, no, pero también hay muchachos ahí, que pasen por aquí enfrente. Ellos van a representarnos a nosotros como cuerpo de Cristo. Vengan, por favor, jóvenes. Sí, aquí. Vénganse todos para acá. Usted ve aquí la ilustración, ¿verdad? Entonces, cuando usted escucha que se habla de vallado, y entonces hagamos vallado. Normalmente en la intercesión se habla aquí en Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado para que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no la hallé. Eso, amado. ¿Pueden hacer por favor aquí un círculo? Un círculo. Aquí. Sí, ahí, un círculo. Todos bien pegaditos, amados. Cuando nosotros oramos y hacemos vallado, amados, eso es lo que estamos haciendo. Miren, nosotros si estamos orando por una familia, estamos haciendo vallado. O sea, mire, aquí no hay espacio donde alguien se pueda meter. Mire. El enemigo puede venir. A ver, Miguelito, venite. Trata de desunirlos ahí, de entrar, Miguelito, ahí. Aquí para que te vean. Cada vez que nosotros clamamos, que nosotros oramos, mire usted qué hermoso vallado. No puede entrar. O sea, el enemigo puede querer hacer lo que quiera hacer y no puede, porque hay un vallado. Amados, la oración de una iglesia
es determinante. No puede haber iglesia si usted no tiene oración en su iglesia. O sea, eso es como decir que voy a poner un ejemplo bien natural, un restaurante y no hay comida. O sea, es algo esencial. Entonces, asimismo, en una iglesia tiene que haber oración y tiene que haber oración, intercesión de poder, que podamos ser gente de fe, que creamos. La iglesia es viva, no está muerta. Tenemos a un Cristo que vive y por lo tanto la iglesia tiene que estar activa, tiene que orar, tiene que interceder, tiene que hacer guerra espiritual, amados, pero que no sea un tema desconocido para usted. Usted tiene que meterse, usted tiene que ser parte. Si a usted le ha dado como temor, es que no sé cómo orar. ¿Sabe, hermano? Cuando yo comenzaba a orar, cada vez que cerraba los ojos, no sé por qué, me imagino que estaba bien endemoniada, pero cada vez que cerraba los ojos miraba enanitos. Y entonces yo decía, ay no, la oración no es para mí. Amados, no puede. O sea, yo pasé por procesos de liberación hasta el momento en que sentí un deleite en la oración porque me daba temor. Y yo decía, ¿por qué cada vez que quiero orar tengo tanta interrupción? El enemigo va a querer quitarnos la oración. Pero es la base de un hijo de Dios y de una casa espiritual. Tiene que haber oración en su casa, en su familia. Que ustedes sean los primeros que oran por su familia, que los cubren en oración. Entonces, amados, esto es un vallado. Vea, y se le llama aprisco porque ahí es donde llegaban los pastores con las ovejas. Y ¿sabe qué me llamó la atención? Este es un punto bien aparte. Decía que ahí habían ovejas de diferentes pastores, pero cuando ellos escuchaban la voz de su pastor, cada oveja sabía de qué redil era, cada oveja sabía de qué pastor era. Así que pastores que están aquí, que estamos aquí, no tenga temor. A veces, amados, hay tanto temor de que si la oveja se me va para allá, después para acá, después para allá. Si la oveja conoce su voz, conoce la voz de su pastor, sabe dónde lo ha cimentado, esa oveja no se va a mover de ahí porque sabe que Dios lo llevó a ese lugar, amados. A veces nos ponemos demasiado religiosos y celosos con ese tema. Eso no pasa aquí, pero yo quería compartírselos a ustedes. Entonces, amados, esto es un vallado. Ahora, amados, pueden abrir un poquito el círculo. Eso, como viendo hacia enfrente para que quede siempre el círculo, pero va a quedar un espacio. Eso, David. Aquí. Venite, por favor, Walter. Aquí. Pero va a quedar acércate más y va a quedar este espacio. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, ¿verdad? O estaban en guerra, después de la guerra quedaban espacios donde el enemigo, si regresaba prontamente, podía entrar. Entonces, Dios buscaba a alguien que tapara esa brecha, porque el enemigo podía entrar y hacer desastre. Y por eso en la palabra dice: busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Amados, ponernos en la brecha muchas veces para una familia, para una ciudad, es hacer esto, es cerrar. Vamos a ver a quién llamo aquí. Vengas, hermano Nelson, venga a cerrar la brecha que hay aquí. ¿Me puedes mostrar el espacio en el muro donde hay un hoyo, por favor, la ilustración? Así quedaba, mire, amado, no sé si lo puede ver claramente, pero después de la guerra quedaban lugares donde el enemigo podía entrar fácilmente. Cuando hacemos esto, nos estamos poniendo en la brecha. Cada vez que clamamos por la Lima, cada vez que clamamos por Honduras, nos estamos poniendo para cerrar la brecha cuando sabemos que el enemigo ha estado
haciendo y deshaciendo, y usted siente, no por temor, y eso es importante, no oramos por temor, sino que oramos porque amamos nuestra nación. Amados, alguien espiritual está conectado con lo que Dios está diciendo. Alguien espiritual ve más allá. Nosotros podemos agarrar un periódico todos los días y leer lo que naturalmente está pasando, pero muchas veces es mucho más profundo que lo que los medios dicen, las noticias dicen. Y el Señor, cuando nosotros clamamos, nos muestra mucho más allá. ¿Cuál es la raíz? Si es rebelión, si es sangre derramada, si hay maldiciones. Amados, es importante poder orar no por conocimiento, sino por lo que el Espíritu Santo nos muestra. Por eso interceder sin el Espíritu Santo no se puede, amados. Nosotros intercedemos a través del Espíritu Santo y Él es el que nos muestra qué es lo que está pasando. Amados, qué maravilloso es cada vez que Él nos muestra esto, y ni por cerca habíamos meditado en eso, pero sabemos que fue Dios y clamamos por eso y vemos respuesta. Entonces, esto es lo que hacemos. Cada vez que usted esté clamando por una familia, por una ciudad, por una nación, esto es lo que estamos haciendo. Cuando intercedemos en el Espíritu, amados, podemos recibir una danza, podemos recibir una canción. Ayer, en la tarde, en la mañana, en la torre de oración, hermana Carlita recibía un canto. Eso es lo que hace el Señor cada vez que nos reunimos a orar y permitimos que sea Él el que opere. Y amados, podemos hacer un acto profético, y lo hacemos y vemos el respaldo. Pero esta mañana, para no quitarle más tiempo, amados, quiero resumir y terminar acá. Yo sé que todos aquí tenemos un clamor por nuestra nación, y en los últimos días Pastor Elías recibió un canto juntamente con Adoremos, con Martincito, y creemos que esa es lo que Dios está hablando para nuestra nación. Esa es la declaratoria que Dios está hablando para nuestra nación. Así que yo quisiera, con el permiso de ustedes, pedirle a los muchachos de Adoremos, que son los que conocen el canto, que pasen arriba. Y le pido a Miguelito, si puedes traerla. ¿Hay aquí algún niño? Sé que todo aquí está Abel Paolo. Vení, por favor. Vení, mi amor. Vamos a abrir ahorita el vallado. Nos vamos a esparcir un poquito más. Miguel, ¿me puedes traer una silla para que se pare Abel Paolo? No se preocupen, después las vamos a limpiar. Aquí, por favor. Te subes, mi amor. Sí, por favor, gracias. Pueden cerrar, por favor. No tan socadito, porque para que respire Abel Paolo. Abel, ¿puedes levantar la bandera? Eso, así. Amado, quiero que usted se ponga de pie. Abel Paolo representa la generación siguiente, representa la nobleza, la pureza. Nosotros queremos ver una Honduras llena del Espíritu de Dios, una Honduras en la cual se cumpla todo lo que Dios ha dicho. Y mientras cantamos la canción, no sé si podemos tener la letra o está... Sí, excelente. Entonces, mientras cantamos la canción, eso es un acto profético. Cada uno de nosotros tiene un lugar en los muros, y cada uno de nosotros representa el vallado que hacemos sobre nuestra nación con nuestra intercesión. Y Abel Paolo representa las siguientes generaciones. Entonces, amados, los dejo.
de los pastores que dispersan las ovejas de mi prado. Ay de los pastores que echan a perder las ovejas de mi prado. Ustedes dispersaron y ahuyentaron mis ovejas, no se ocuparon de ellas. Ahora yo me ocuparé de castigarlos, porque maltrataron a mi rebaño. He aquí vienen días en que levantaré un retoño justo, gobernará con sabiduría, traerá derecho y justicia a la tierra. Yo reuniré al remanente de las ovejas de mi prado, de todas las tierras los haré volver a sus pastizales. Entonces serán fecundas y se multiplicarán, pondré sobre ellas pastor. Ya no tendrán miedo, no se atemorizarán, no faltará ninguna, dice el Señor. He aquí vienen días en que levantaré un retoño justo, gobernará con sabiduría, traerá derecho y justicia a la tierra. Salvación, seguridad, Señor, justicia nuestra. Salvación, seguridad, Señor, justicia nuestra. ¡Viva el Señor que trae a los desterrados! Salvación, seguridad, Señor, justicia nuestra. Salvación, seguridad, Señor, justicia nuestra. ¡Viviremos en nuestra propia tierra! He aquí vienen días en que levantaré un retoño justo, gobernará con sabiduría, traerá derecho y justicia a la tierra. He aquí vienen días en que levantaré un retoño justo, gobernará con sabiduría, traerá derecho y justicia a la tierra, traerá derecho y justicia a la tierra, traerá derecho y justicia a nuestra tierra.